Nos seguimos en Senado Internacional, estamos con el doctor Julio Burdman hablando de geopolítica. En el primer bloque hablamos un poco en general de qué es la geopolítica y que como subdisciplina de la ciencia política y qué aporte nos puede dar para comprender la realidad contemporánea. Pero ahora me gustaría que nos cuentes un poco más concretamente algunos, o que nos des brevemente algunos análisis geopolíticos de algunos fenómenos, como por ejemplo, bueno, la historia argentina, digamos, a grandes rasgos, ¿qué concepciones geopolíticas hubo en los gobiernos argentinos? Argentina fue fundada antigeopolíticamente, ¿no? Es muy diferente el trayecto histórico de los países que fueron, digamos, estados-nación en un marco evolutivo histórico, de aquellos que fuimos creados después de haber sido colonias, que no éramos justamente colonias diseñadas en términos de lo que más convenía a los territorios coloniales, sino que lo que más convenía a las metrópolis. Por eso Claro. todos los países de América Latina estamos muy mal diseñados, cosa que no vamos a encontrar en muchos países europeos que están diseñados muy bien, muy equilibradamente. Nosotros tenemos una estructura económica originaria, sobre todo en el siglo XIX, muy montada, el famoso modelo agroexportador, que implicó también una distribución interna del territorio muy asimétrica. Lo que tenemos hoy en un país de 40 millones de habitantes, están todos concentrados, o la mitad en la capital y su conurbano y sus áreas periféricas, es un poco la antigeopolítica argentina, ¿no? Y hubo algunos periodos de algunos dirigentes políticos que trataron de actuar sobre eso, con mucha dificultad. Uno de los primeros que comenzó a pensar geopolíticamente fue el almirante Storni, hace más de 100 años, un poquito más de 100 años, que decía que Argentina había olvidado por completo su Patagonia y su costa marítima. O sea, Argentina, lo cual es rigurosamente cierto, uno ve el mapa, se imagina que es un país de marineros y un país de puertos a lo largo de toda su costa marítima, y no lo es, porque de alguna forma fue capturada su estructura económica por las instancias agrícolas-ganaderas, y los gauchos ni siquiera sabían nadar, por lo general. No es, a diferencia de Brasil o de Chile, que sí son países más portuarios y con mayor cultura marítima, ¿no? Él comenzó a notar eso y por eso propuso una serie de transformaciones en la Armada, en la Marina Mercante. Decía que había que enseñar náutica en los colegios y que había que crear una conciencia marítima para que la Argentina virase hacia el sur, ¿no? El que trató un poco todo esto, el que más pensamiento geopolítico tuvo probablemente fue Perón. Hablo de los presidentes, ¿no? Perón tenía una visión también muy parecida a la de Storni en términos de que había que equilibrar el territorio, que había que tener una visión acerca del Atlántico Sur. Fue el que trajo a la agenda política el tema Malvinas, y también fue el que trajo a la agenda política el tema Antártida. De hecho, la mayor parte de la presencia antártica argentina fue pensada y ejecutada durante los gobiernos de Perón, ¿no? Otro presidente que tuvo una visión geopolítica trunca fue Alfonsín. Alfonsín propone una de las medidas geopolíticas más habituales, que es trasladar la capital hacia los centros vacíos, ¿no? Ecumenizar la zona vacía. Decía la capital al sur, al frío y al mar, ¿no? El trasladar la capital de Alfonsín no implicaba solamente la capital a Viedma, sino que implicaba todo un plan de alguna forma de poblar la Patagonia a través del traslado de las empresas principales, de generar presencia estatal fuerte a través de las actividades económicas en Comodoro Rivadavia y en otras, trasladar la sede de YPF al sur también. Sabemos que eso quedó trunco por una crisis que se interpuso, aunque la ley está vigente. De hecho, Argentina está combinada tras la capital por una ley que está aprobada y nunca fue derogada. Pero de hecho, sobre esa ley se basaba Julián Domínguez, que había recuperado un poco ese proyecto, él que la quería llevar al norte. Otra idea que por el momento está congelada. Y en el gobierno de Néstor Cristina Kirchner hubo también una visión geopolítica externa seguramente, sobre todo a partir de la crisis de 2008, pero también a nivel doméstico, que a diferencia de Alfonsín, en alguna medida también Menem, que proponía regionalizar el país, pero la visión de Menem era completamente diferente, estaba enmarcada en el proceso de reforma del Estado y, digamos, de recortes del gasto público, porque
la regionalización en grandes unidades implicaba reducir burocracias provinciales, ¿no? Pero bueno, esa vamos a dejarla de lado. Pero la visión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, como continuidad de eso, tuvo que ver también con un plan ambicioso que no tuvo tanta comunicación pública como si el traslado a la capital de Alfonsín. Para Alfonsín eso fue su bandera, fue uno de sus estandartes de gobierno, el traslado a la capital del sur. La geopolítica doméstica del kirchnerismo fue el plan estratégico territorial que estuvo en manos del Ministerio de Planificación Territorial, de Infraestructura y Planificación de Julio De Vido, que es un ministerio que se caracterizó por el perfil bajo, por eso no creó tanta conciencia de opinión pública en términos de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y el plan estratégico territorial implicaba una serie de, enmarcado también en el IRSA, que es una iniciativa sudamericana que ahora fue subsumida por UNASUR, implicaba una serie de transformaciones en materia de transporte e infraestructura para facilitar las comunicaciones internas entre los diferentes sectores y regiones del país. De hecho, también la recuperación del tren forma parte de eso, aunque fue un coletazo ulterior, ¿no? Porque no cayó en el área del plan territorial, sino que cayó en un ministerio nuevo de Interior y Transporte. Por lo tanto, la geopolítica de la última etapa, en línea con lo que es la geopolítica y la integración física que propone UNASUR, tiene mucho que ver con superar bolsones de subdesarrollo integrando físicamente las regiones, que es superar un poco esto que te decía antes del corte, ¿no? Ese diseño original antigeopolítico argentino, centrado en la ciudad-puerto y todo el resto del país como una suerte de hinterland subsumido de la capital, es lo que se intentó transformar a lo largo de la historia, con probablemente muchos más fracasos que éxitos, ¿no? Porque el plan estratégico territorial todavía falta ser completado, el traslado a la capital nunca se pudo concretar, y la visión, digamos, marítima, patagonista, digamos, de la línea Storni-Perón, vamos a meter a Coni también en el medio, siempre, digamos, queda insuficiente, ¿no? O sea, la Argentina tiene una historia de un diseño geopolítico desastroso y una serie de intentos no constantes de superarlo, lo cual es muy difícil. Eso hacia adentro, ¿no? Básicamente, estás hablando. Y hacia afuera, distinguís algunas etapas en la visión geopolítica del kirchnerismo. En un paper que leí, ¿nos podrías contar un poquito cómo son esas 3 o 4 etapas, ¿no?, que distinguís? Mira, el kirchnerismo llega al poder en un contexto de una crisis muy, muy fuerte, y esto lo reconoce Néstor Kirchner en sus propios discursos presidenciales. No estaba en condiciones, decía Kirchner, de hacer política exterior. O sea, los primeros años de Kirchner, de alguna forma, mantienen en suspenso una revisión de la política exterior. Sí hace un planteo muy fuerte hacia la comunidad internacional y sobre todo a los organismos internacionales y a los grandes acreedores de que habían sido corresponsables de lo que había pasado en Argentina y que había que, de alguna forma, trabajar en conjunto para reparar la crisis, ¿no? Una idea que obviamente es difícil de ser escuchada hacia afuera, ¿no? Donde siempre el discurso predominante era acusar a la Argentina de lo que había sucedido. Haber cometido errores, exceso de gasto público. Ese había sido, digamos, el diagnóstico internacional acerca de lo que pasó acá. Kirchner decía, no, acá hubo una coadministración entre los organismos internacionales, los gobiernos que tenían gran influencia, sobre todo Estados Unidos, y el gobierno de Carlos Menem y su continuación en el gobierno de la Alianza, que había sido corresponsable de lo que pasó. Ahora, la primera transformación tiene que ver con regionalizar, ¿no? Que eso está viene muy de la mano de la creación de UNASUR en el año 2005, o los comienzos de UNASUR en el año 2005, y la visión de que Argentina tiene que tener un rol importante en ese proceso, ¿no? Al principio Argentina no tuvo tanto compromiso con el proceso regional, creo que había una cierta suspicacia acerca de que este era un proyecto brasileño, pero después Argentina transforma su visión y se ve a sí misma como un socio clave de la integración suramericana. Que Néstor Kirchner ha sido primer secretario general no es un tema casual. Claro. Tiene que ver un poco con una decisión de Argentina de liderar un poco ese proceso, que Brasil no podía hacerlo
no podía hacerlo solo. Y se apoya en Argentina como su principal socio para la integración suramericana, ¿no? Y creo que la otra gran transformación de la visión geopolítica se produce con la crisis europea, mejor dicho, con la crisis financiera internacional y su coletazo europeo 2008-2009, ¿no? Ahí es donde creo que esa visión de que el mundo cambia termina de hacerse cuerpo en el gobierno kirchnerista. Eso se ve muy claramente en los discursos y las acciones del gobierno de Cristina Kirchner, acerca de que el mundo cambia y Argentina tiene que reubicarse en ese lugar, ¿no? Mirando cada vez más hacia los BRICS. La estructura, de hecho, del comercio exterior argentino cambió. Hoy la sumatoria de nuestro partenariado, como se dice, comercial con Brasil y con China es nuestra principal agenda económica exterior. Y de alguna forma acomodarnos también a esa nueva realidad económica en Argentina, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, la coordinación de la posición del conjunto del Mercosur en la cuestión de Crimea en Naciones Unidas fue un primer paso de esa nueva visión geopolítica que ya no es solamente comercial, sino que también comienza a tener algunos contenidos políticos, ¿no? La situación judicial nuestra con los fondos buitre, ¿es un problema geopolítico para vos? ¿O se puede pensar como es un problema que se puede explicar geopolíticamente, ¿no? Porque un tema muy importante en toda esta... Saquemos, digamos, la lógica de la deuda que pasa por otro lado, ¿no? Pero un tema muy importante del conflicto que se plantea es el hecho, en primer lugar, que para Argentina nunca estuvieron claros cuáles eran sus interlocutores del conflicto, ¿no? Para Argentina esto fue planteado como un tema de interés nacional, pero del otro lado no teníamos un Estado, sino que teníamos actores privados, actores que inclusive no están muy territorialmente anclados, ¿no? Los fondos buitre tienen domicilios en paraísos fiscales, tienen estudios de abogados en diferentes puntos del mundo, no hay una red institucional en la cual el Estado argentino pueda negociar. Y se produjo otro fenómeno muy interesante que también nos tomó desprevenidos, que tiene que ver con la competencia de plazas financieras. Una competencia que tiene más que ver con las ciudades que con los países. El último coletazo que vimos de esto, ¿no? Con ahí Soros operando para que las causas judiciales se trasladasen de Nueva York a Londres, e inclusive el lobby internacional tan fuerte que hubo de las comunidades financieras de tanto de Nueva York y de Londres a favor y en contra de ese traspaso, ahí Argentina se encontró atrapado en una competencia que desconocía, ¿no? De los actores financieros internacionales ya operando en términos mundiales de forma mucho más sofisticada que en el pasado. Por eso hay un autor que se llama John Agnew que describe esos movimientos como geopolítica de segundo orden o baja geopolítica, ¿no? Donde las competencias por el predominio, en este caso financiero, están protagonizadas no por actores estatales, sino por actores subnacionales, como pueden ser ciudades, actores privados, como pueden ser las calificadoras de riesgo o los grandes medios financieros de comunicación, que se mueven con una lógica de poder muy sofisticada, pero completamente novedosa, ¿no? Para terminar, que ya se nos fue volando el tiempo, ¿nos podrías contar, digamos, en unas charlas que tuvimos previamente me comentaste que el tema de los recursos naturales también es un asunto geopolítico, ¿no? ¿Podrías explicarnos por qué brevemente? ¿Es parte de la agenda o es parte de los estudios geopolíticos el tema de los recursos naturales? Es por varias razones. Te digo dos para ser más sintético. La primera es que reconecta a la política del Estado con el desarrollo territorial, algo que, como te decía, en el caso del Estado argentino y muchos estados de América Latina, estuvo siempre muy huérfano esa dimensión del diseño y la planificación. Los recursos naturales son para Argentina un activo muy importante, estratégico, que tiene mucho que ver con nuestra sustentabilidad económica a largo plazo y con nuestra potencialidad de desarrollo. Y Argentina careció de una visión de recursos naturales integral como la que hoy se está empezando a proponer, ¿no? En ese sentido, digamos, reconecta la política con una dimensión muy concreta del territorio de la planificación.
Hay otra dimensión que tiene que ver con entender a los recursos naturales como un sujeto de disputa internacional e inclusive de políticas de defensa. Hoy la UNASUR, que UNASUR es una comunidad de seguridad, esencialmente es uno de sus principales sentidos, plantea que tiene que tener una doctrina de protección de recursos naturales a nivel continental, cosa que nosotros nunca habíamos practicado en esos términos. Brasil sí. Brasil, de hecho, cuando traslada su capital a Brasilia, cosa que nosotros no llegamos a hacer, o cuando hace su proyecto de control territorial del Amazonas, ya tiene desde los años 60 o 50 del siglo XX la idea de que sus recursos naturales estratégicos pueden ser codiciados por potencias extrarregionales y que tienen que formar parte de su agenda de la defensa. Por lo tanto, la disposición de las bases militares brasileñas tiene que ver en buena medida con proteger el Amazonas y otros recursos naturales estratégicos. Argentina nunca tuvo esa visión. De hecho, todo nuestro despliegue militar estuvo basado en las hipótesis de conflicto de nuestros vecinos, siempre en las fronteras, y de hecho cuando entramos en guerra, que fue el caso de Malvinas, no teníamos siquiera presencia en el Atlántico Sur. Ahora, hay otra cuestión también muy importante en todo esto que tiene que ver con entender al mundo como en el marco de un nuevo mapa, en el cual se dividen aquellos países que producen y exportan recursos naturales de aquellos países que consumen y producen o no producen recursos naturales y que de alguna forma dependen de nosotros. Hay una serie de visiones un poco extremistas, en mi opinión, que dicen que esa misma lógica de captura de recursos naturales por la fuerza que se produjeron en algunas regiones del Medio Oriente pueden trasladarse a otras regiones del mundo en la medida que haya escenarios futuros de escasez de recursos naturales por parte de los grandes consumidores, que son las grandes potencias. Esa lógica de que, repito, creo que tampoco hay que alarmarse porque estamos hablando de escenarios que no están hoy indicados por la política internacional, supone que un continente como el nuestro, que es un reservorio de recursos naturales enorme, tanto energéticos como acuíferos como agroalimentarios, tiene que proteger y tiene que, de alguna medida, prever el hecho de que nuestra supremacía, nuestro superávit en materia de recursos naturales tiene consecuencias políticas, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que sostienen que de la misma forma en que los países petroleros construyeron un OPEP, nosotros debemos construir diferentes OPEPs para aquellos recursos naturales de los cuales somos grandes productores y somos verdaderos reservorios. El caso del litio, por ejemplo, con el 95% está en América del Sur, o el caso de soja, por nombrar algunos. Hay algunos que piensan que eso tiene que ser planificado en estos términos. Bueno, muchísimas gracias, pasó volando el tiempo, Julio. Bueno, muchas gracias de nuevo, muy interesante todo. No, gracias a vos y espero haber sido claro con todo. Seguro, mucho. Nos volveremos a ver. Bueno, esto fue todo por hoy, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.